Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Porque aquí estamos para ponerle un poquito de sabor y chispa a sus vidas, como siempre. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos. The Death of Demir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en este drama que explotó como una bomba, un drama que nos dejó a todos con la boca abierta y que honestamente, no nos esperábamos. Ya saben, yo soy su cómplice en el mundo de las noticias del espectáculo turco, y como siempre, estoy aquí para desentrañar los misterios, analizar los rumores y sobre todo, para compartir con ustedes toda la información que necesitan saber. Así que prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y por supuesto, mucha emoción. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este escándalo, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les aseguro que siempre encontrarán el chisme más fresco, los análisis más profundos y las noticias más relevantes del mundo de las telenovelas turcas. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran familia. Los quiero mucho. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué explotó la situación entre The Death of Demir y Can Yaman? Para entender bien todo esto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Recordemos que Demet y Can protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador, una serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía a través de la pantalla y por supuesto, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Durante la emisión de la serie, las redes sociales ardían. Los fans absolutamente enloquecidos crearon montones de edits, de vídeos, de memes, de todo tipo de contenido que apoyaba la idea de que Demet y Can eran pareja. Y la verdad, no era para menos. La forma en que se miraban, las risas, la complicidad, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo. La historia de amor de Sanem y Can, los personajes que interpretaban, se trasladaba a la vida real, al menos en las fantasías de los seguidores. Pero, ¿qué hizo de Erkenci-Kuş un fenómeno global? Más allá de la evidente química entre los protagonistas, la serie contaba con una trama cautivadora. Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, se ve envuelta en un mundo de publicidad y moda cuando consigue un trabajo en una prestigiosa agencia. Allí conoce a Can, un fotógrafo de renombre y dueño de la agencia, un hombre enigmático y atractivo. La relación entre ellos, llena de malentendidos, secretos y momentos románticos, se convirtió en el centro de la historia. La ambientación, con hermosos paisajes y una estética cuidada, también contribuyó al éxito. La serie mostraba Estambul en todo su esplendor, con sus bazares bulliciosos, sus calles pintorescas y sus impresionantes vistas del Bósforo. Los vestuarios, modernos y elegantes, reflejaban el mundo de la moda en el que se desenvolvían los personajes. El éxito de Erkenci-Kuş no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia y Oriente Medio. La historia, con sus elementos universales de amor, amistad y superación personal, conectó con audiencias de diferentes culturas. La popularidad de la serie impulsó la carrera de Demet of Demir y Can Yaman. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales, con legiones de fans que seguían cada uno de sus pasos. La pareja, al menos en la ficción, se convirtió en un referente del romance y su imagen juntos inundaba las redes sociales. Pero, ¿qué pasó realmente? Pues bien, al parecer, las cosas no fueron tan color de rosa como las pintaban en la ficción. Con el tiempo, los rumores de una supuesta enemistad entre ellos comenzaron a surgir. Se decía que no se llevaban bien en el set, que tenían constantes discusiones y que la relación, en general, era bastante tensa. Las grabaciones de una serie, especialmente si es un éxito, pueden ser agotadoras. Las largas jornadas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos y la convivencia constante pueden generar tensiones entre los miembros del equipo. En el caso de Erkenci-Kuş, la intensidad de la historia y la demanda de los fans pudieron haber exacerbado estas situaciones. Se especulaba sobre desacuerdos creativos, diferencias de personalidad y celos profesionales.
Algunos rumores apuntaban a que Can Yaman, con su creciente popularidad, había adoptado una actitud distante y arrogante, lo que habría molestado a Demet Özdemir. Otros afirmaban que Demet se sentía eclipsada por el éxito de Can, y que la competencia entre ambos había generado fricciones. Es importante recordar que los rumores, por lo general, carecen de pruebas concretas. Sin embargo, el hecho de que la supuesta enemistad entre Demet y Can se extendiera durante un tiempo prolongado, y que ambos actores no hicieran nada por desmentirlos, alimentó aún más las especulaciones. Y entonces llegó la explosión. ¿Por qué digo explosión? Porque fue precisamente Demet Özdemir quien, a través de sus redes sociales, dejó claro que la relación con Can Yaman no era lo que todos pensábamos. Con una contundente frase, Demet dejó claro que no eran amigos. Usó una palabra muy específica. Rivales. Y eso, amigos míos, cambió todo. La publicación de Demet fue un shock para todos. Los fans que soñaban con verlos juntos quedaron destrozados. ¿Pero por qué llegó a esto? ¿Qué pasó para que Demet sintiera la necesidad de aclarar que no eran amigos, sino rivales? Bueno, la respuesta, como suele suceder en el mundo del espectáculo, es un poco compleja. Pero vamos a tratar de desglosarla lo mejor posible. Una de las razones podría estar relacionada con la forma en que Can Yaman manejó su carrera después de Erkencikus. Can, con su fama y popularidad, decidió tomar su propio camino, con decisiones que tal vez no fueron del agrado de todos. Empezó a participar en proyectos internacionales, a alejarse un poco del panorama turco y a enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Esta decisión, aunque comprensible desde el punto de vista profesional, pudo haber generado cierta distancia entre Can y el público turco. Algunos críticos acusaron a Can de abandonar su país natal, de olvidar sus raíces y de buscar el éxito a toda costa. Además, los proyectos internacionales de Can Yaman, si bien le dieron visibilidad a nivel mundial, no siempre fueron recibidos con entusiasmo. Algunas de sus producciones, como Viola come il mare, fueron criticadas por su calidad y por su estilo. Esto, al parecer, generó cierta fricción. Se rumorea que Can, con su éxito, se convirtió en un blanco fácil para las críticas y los malos entendidos. Y en medio de todo esto, Demet podría haber sentido que la situación, de alguna manera, la afectaba. Otra posible razón es que, como en muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la presión de los fans y los medios de comunicación pudo haber afectado la dinámica entre ellos. La constante especulación, la necesidad de complacer a los seguidores y la falta de privacidad pudieron haber contribuido a desgastar la relación. Los fans, con sus expectativas y sus fantasías, a menudo ejercen una gran presión sobre las celebridades. La necesidad de mantener una imagen pública coherente, de responder a las demandas de los seguidores y de lidiar con las constantes especulaciones puede ser agotadora. Los medios de comunicación, por su parte, a menudo contribuyen a crear controversias y a exagerar las situaciones. La búsqueda de noticias sensacionalistas, el morbo y la necesidad de generar clics pueden llevar a distorsionar la realidad y a dañar la imagen de las celebridades. Además, no podemos descartar que existieran diferencias personales. Dos personas con personalidades diferentes pueden tener dificultades para llevarse bien, especialmente cuando están sometidas a la presión del trabajo y la fama. Demet Özdemir, con su carácter fuerte y su determinación, podría haber tenido una visión diferente de la vida y de la carrera profesional que Can Yaman. Las diferencias en cuanto a valores, ambiciones y expectativas pudieron haber generado conflictos. Can Yaman, por su parte, podría haber tenido una personalidad más reservada e individualista. Sus decisiones, aunque legítimas, pudieron haber chocado con la forma de ser de Demet. Lo cierto es que la frase de Demet, "no somos amigos, somos rivales", fue una declaración de guerra. Dejó claro que la relación entre ellos no era de amistad, sino de competencia. Y eso, amigos, es un punto muy importante. ¿Qué significa ser rivales? Significa que hay una competencia, una rivalidad, una lucha por destacar. En el mundo del espectáculo, esto es algo muy común. Los actores, las actrices, todos compiten por los mejores papeles, por la fama, por el reconocimiento. Y a veces esa competencia puede ser muy intensa. La rivalidad entre Demet y Can, más allá de las razones que la motivaron, es un reflejo de la naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento. En un mundo donde la visibilidad y el éxito son efímeros, la lucha por destacar y por mantener la relevancia es constante.
Después de la declaración de Demet, los fans se dividieron. Algunos apoyaron a Demet, entendiendo su postura. Otros defendieron a Khan, argumentando que era malinterpretado. Y por supuesto, los medios de comunicación aprovecharon la situación para generar más controversia y especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans de ambos bandos defendiendo a sus ídolos y atacando a sus rivales. Los hashtags relacionados con Demet y Khan se llenaron de mensajes de apoyo, de críticas y de especulaciones. Los medios de comunicación, por su parte, publicaron artículos, entrevistas y análisis sobre la situación. La rivalidad entre Demet y Khan se convirtió en un tema recurrente en los programas de televisión y en las revistas del corazón. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, ¿qué pasó después de la explosión? ¿Se reconciliaron? ¿Se ignoraron? ¿Siguieron adelante con sus carreras? Bueno, la respuesta es que en gran medida, han seguido adelante con sus carreras. Han tomado caminos separados, han trabajado en proyectos diferentes y han mantenido una distancia prudente. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas, ha ganado premios y ha demostrado su talento y versatilidad. Actualmente se encuentra en varios proyectos que prometen muchísimo. Después de Erkencikus, Demet protagonizó la serie Doğduğun Ev Kaderindir, Mi hogar es tu destino, basada en una novela de Gülseren Budaykolu. La serie aborda temas como la infancia traumática, la violencia doméstica y la búsqueda de la felicidad. La interpretación de Demet fue elogiada por la crítica y por el público, consolidando su posición como una actriz de gran talento. Posteriormente protagonizó la serie Evim, Mi casa, una producción de Netflix. La serie, ambientada en el mundo de la moda, muestra el desarrollo personal de una joven que busca su lugar en la sociedad. La carrera de Demet, además de su éxito en la televisión, también se ha extendido al cine. Ha participado en varias películas, demostrando su capacidad para interpretar personajes diferentes y complejos. Actualmente Demet está trabajando en varios proyectos que prometen mucho. Su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público la convierten en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera internacional. Ha participado en producciones en Italia y España, y ha logrado una gran popularidad en diferentes países. Sigue siendo un actor muy cotizado y un ícono de la moda. Después de Erkencikus, Can se trasladó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare. Aunque la serie no recibió las mejores críticas, le permitió a Can ampliar su base de fans y consolidar su carrera internacional. Posteriormente Can protagonizó la serie Sandokan, una adaptación de la novela homónima de Emilio Salgari. La serie, filmada en diferentes países, promete ser un éxito a nivel mundial. Can Yaman, además de su carrera como actor, también ha incursionado en el mundo de la moda. Su imagen, su atractivo y su estilo lo han convertido en un referente para muchos hombres. El futuro profesional de Can Yaman parece prometedor. Su ambición, su talento y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un actor con un gran potencial. Pero, ¿han tenido algún contacto después de la explosión? La verdad es que hasta donde sabemos, no. No hay fotos juntos, no hay declaraciones conjuntas, no hay indicios de una reconciliación. Parece que han decidido mantener la distancia y seguir cada uno su propio camino. La decisión de mantener la distancia puede ser interpretada de diferentes maneras. Algunos podrían considerarla como una señal de que la rivalidad entre ellos sigue vigente. Otros podrían verla como una muestra de respeto mutuo o como una forma de proteger su privacidad y de evitar más especulaciones. Lo cierto es que el hecho de que Demet y Can no hayan vuelto a trabajar juntos ni hayan hecho declaraciones públicas sobre su relación, ha alimentado aún más el misterio y el interés del público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a veces efímeras. Que la fama y la presión pueden afectar negativamente a las personas. Y que a veces lo que vemos en la pantalla no es lo que sucede en la realidad. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión y las expectativas pueden afectar las relaciones personales. En un mundo donde la imagen pública es fundamental, las celebridades deben lidiar con constantes especulaciones, con críticas y con la falta de privacidad.
Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y de su éxito, son personas como cualquier otra. Tienen sentimientos, ambiciones y necesidades. Debemos ser empáticos y respetar su privacidad, sin juzgar sus decisiones y sin exigirles que cumplan con nuestras expectativas. Pero sobre todo podemos concluir que Demet Özdemir y Can Yaman son dos profesionales talentosos y exitosos, que han logrado construir carreras sólidas y que, a pesar de las diferencias, han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su éxito, su popularidad y su capacidad para conectar con el público han convertido a Demet y a Can en íconos de la televisión turca. Su historia, con sus luces y sus sombras, es un recordatorio de la complejidad del mundo del espectáculo y de la fragilidad de las relaciones humanas. Y ahora, para concluir con este vídeo, me gustaría resumir los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero, hemos hablado de la serie Erkenci Kuş y de la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Segundo, hemos explorado los rumores de una supuesta enemistad entre ellos, analizando las posibles causas. Tercero, hemos analizado la explosiva declaración de Demet, donde reveló que no eran amigos, sino rivales. Cuarto, hemos discutido las posibles razones detrás de esta rivalidad, incluyendo las decisiones de Can después de la serie, la presión de los fans y los medios, y las diferencias personales. Quinto, hemos examinado el impacto de esta declaración en la relación entre ellos y en sus carreras, analizando los caminos que tomaron. Y finalmente hemos concluido que, a pesar de las diferencias, ambos han logrado construir carreras exitosas y que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya proporcionado toda la información que necesitaban sobre este tema. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que algún día Demet y Can se reconciliarán? ¿Qué les pareció la forma en que manejaron la situación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán el chisme más fresco y las noticias más relevantes del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.